Hablemos de libros. ¿Qué más? Crecer entre alemanes, entre paraguayos, brasileños. Hay algo en esa frontera que a mí siempre me ha parecido fascinante. Somos un cuerpo que escribe, le decía ella a los talleristas, ¿no? Somos un cuerpo que escribe y hay que habituar al cuerpo a la escritura. La buena lectura, como la buena escritura, pasa por leer varias veces lo mismo para entender. Escribo y al segundo que tomo conciencia de escritura ya estoy en la vanidad. Es así de corta esa distancia. Bienvenidos, bienvenidas a Hablemos de Libros ¿Qué más? Una edición especial de primer aniversario en la que celebramos conversando con las y los escritores de Costa Rica. Soy Hazel Fallas, periodista, científica de datos y ante todo lectora. Si aún no lo has hecho, te invito a seguir este podcast en Spotify, Amazon Music o Apple Podcast para no perderte ninguno de nuestros próximos episodios. Hoy conversamos con una autora que transita entre la psicología, la publicidad, el periodismo y la literatura, que ha publicado poesía, cuento, ensayo y novela, y que ha hecho de la palabra un territorio de exploración personal y colectiva. Hablo de Carla Pravisani, autora de La piel no miente, ganadora del Premio Nacional Aquileo J. Echeverría en cuento de 2012, Mierda, una novela también ganadora del Premio Nacional Aquileo J. Echeverría en 2018, del ensayo Taxidermia del cuento y del poemario La paloma de Tesla. Carla, qué alegría tener la oportunidad de conversar con vos. Bueno, muchas gracias a vos, Hazel, por esta invitación. Yo también estoy muy contenta de que podamos conversar un ratito hoy. Vos naciste en Argentina, Carla, pero tenés más de 2 décadas, si no me falla la memoria, de vivir en Costa Rica. ¿Cómo influyen esas dos realidades, esos dos países en tu manera de mirar el mundo y de escribir? Sí, cada vez soy más tica, tengo más proporción, ¿no? De tiquicia en mí. El año próximo se cumplen la mitad del tiempo de mi vida que estuve acá y la mitad de mi tiempo de vida que estuve en Argentina. Entonces, pues sí, ya es mucho tiempo en Costa Rica. ¿Cómo influyen? Pues no lo sé muy claramente. Hay una frase que me gusta mucho de un escritor que se llama Rafael Argullol, es un escritor catalán, ¿no? Y que dice algo así como que la patria es aquello que se construye a medida que vas viviendo, que el origen está adelante y no atrás. Y siempre me ha gustado mucho esa concepción de entender la patria, porque al final es una construcción subjetiva, ¿no? Es eso que vamos configurando con las diferentes cosas o las diferentes, los afectos, es un entramado de cosas. Entonces se va construyendo así, de a pedacitos y de a recuerdos por momentos y de aficiones por otros y así. Qué bonito que es poder tener esa experiencia de vivir en otro país, en otros países. Y sí, es cierto, como esa idea de patria, de sentirte bien en ese lugar, tiene que ver con los momentos y con los recuerdos que vas construyendo. Escuchándote, me pregunto también si esa semilla de la escritura tuya nació en Argentina, se desarrolló en Costa Rica. Contanos un poco de cómo empezaste en todo esto de la escritura. Creo que hay algo que a mí me interesa mucho, siempre me ha interesado y que de alguna forma me define un poco en cuanto a lo que tiene que ver como con la territorialidad, con la periferia. Creo que soy una escritora de periferia y me siento cómoda en ese lugar. Y esto lo explico porque vengo de una provincia argentina, limítrofe con Brasil, con Paraguay. Entonces, siempre ha habido una gran yuxtaposición de maneras de ver el mundo en ese pequeño lugar que era mi pueblo, pero que al final se termina trasladando en la manera que uno mira, porque, digamos, crecer entre alemanes, entre paraguayos, brasileños, hay algo en esa frontera que a mí siempre me ha parecido fascinante y que hace que Costa Rica lo mire también con esos anteojos, es decir, a mí el último tiempo me ha interesado mucho, pues también la literatura centroamericana, la literatura caribeña, y cuando uno empieza a ver qué es lo que se escribe en el Caribe,
empiezo a encontrar ciertas lógicas que me son familiares en el sentido de estos territorios que han sido colonizados, territorios que han sido de alguna forma atravesados por un montón de lógicas históricas que finalmente permean en la forma de entender la ficción, ¿no? Y de esa manera creo que se han ido, digamos, articulando mis historias. Siempre me interesa mucho eso de lo cultural que está ahí como subyacente en las historias. Las palabras también, Carla, pensaba ahorita en lo propio, ¿verdad? De las palabras de Argentina, de San José, en Costa Rica, de las diferentes provincias y de los diferentes pueblos. ¿Qué palabras de Costa Rica forman parte hoy de tu léxico y se reflejan en la literatura, por ejemplo? Hay muchas palabras que han ido mutando y son de las más sencillas. Es decir, antes decía canilla, ahora digo grifo, camiseta, antes era remera. Muchas palabras que ahora se me han ido alejando, ¿no? Porque eso también pasa con el lenguaje. Cuando recién estaba acá eran palabras que eran parte como de mi cotidianeidad, digamos, pero a medida que ha pasado el tiempo me he ido alejando de ese vocabulario tan argentino. Y eso a veces cuesta, ¿no? Porque también es esa identidad diluida en la que nos transformamos siendo migrantes. Ya estoy un poco más en paz con eso, pero en un momento me conflictuaba mucho qué palabra usar. Si uso esta o si la otra, o sea, era como, ¿de cuál me apropio, no? ¿Cuál es realmente la palabra que es mía, ¿no? Y entonces eso tenía mucho... De hecho, en mis primeros libros, o sea, el vocabulario está más argentino que en los últimos. Claro, tiene sentido asirse a lo que conocemos, pero luego con los años es maravilloso ver cómo se expande ese universo de dichos y palabras nuevas que vienen con la migración y vivir en otros países. Y también en tu caso es maravilloso e intrigante también cómo en un espacio tan corto de tiempo has sido y sos tantas cosas. Te has dedicado a la publicidad, un poquito al periodismo, sos psicóloga, escritora, mentora, tallerista, cómo todas esas cosas se encadenan en tu proceso de escritura. Y esas cosas se han ido encadenando como puertas que una puerta abre otra, ¿no? Yo estudié mi primera carrera, fue comunicadora, esa fue la que estudié en Argentina, en Buenos Aires, esa me trajo a Costa Rica, me vine aquí por trabajo. Siempre tuve una cercanía con las letras desde que estaba en Buenos Aires, que ahí yo creo que empezó esa necesidad de plasmar, de escribir, ahí empecé a ir a talleres literarios. Y después, cuando llegué aquí, seguí trabajando en comunicación, pero digamos esa idea de forjarme un lugar en la escritura se hizo cada vez más evidente, más fuerte. Y ahí fue que empecé a estudiar periodismo. Quería, de alguna manera, tenía la fantasía de que las letras me mantuvieran. Esa es una fantasía súper recurrente, creo yo. De a poco también esa fantasía se ha ido diluyendo un poco, porque al final nunca hice algunas cosas como periodista, pero realmente no ejercí como periodista. O sea, tengo algunos trabajos hechos desde esa lógica, pero no entré ni a un periódico. Al final me retracté de esa decisión, sentí pues, que era lo mismo que trabajar en publicidad, pero tenía menos ventajas, entonces decidí volver a la comunicación. Y ya con el paso de los tiempos, ahí empezó también ese otro interés de tratar de entender más como la psicología humana, o sea, y pues todo lo que la rodeaba, y me metí a estudiar psicología. Y así fue como una cosa me llevó a la otra. Al medio hice también unas maestrías en literatura. Primero una en literatura, en creación literaria, esa en España, y después esa otra que hice en literatura digital, las dos en España. Pero hubo algún momento en que vos dijiste, sí, ya me encontré la ruta a la escritura y dijiste, voy a soltarla, voy a empezar a escribir cuento. ¿Por qué empezaste, por ejemplo, por la poesía, por el cuento? Por el cuento, en realidad la poesía vino al revés de que a mucha gente le pasa, que mucha gente empieza por la poesía y después pasa a la prosa. Yo empecé en la prosa. La poesía vino después y la poesía en mí es bastante esporádica, aparece cada tanto de maneras un poco misteriosas, no es algo que yo busque, es algo que, bueno, cuando aparece lo acojo, pero digamos que mi focalización está
más en la prosa, ¿no? Y en el cuento específicamente. Hablando de cuento, vos tenés un libro maravilloso que se llama Taxidermia del cuento, justamente. Y ahí hay una frase que me llamó mucho la atención. No la recuerdo ahorita, pero la voy a parafrasear. En palabras sencillas dice algo así como que todo mundo cree que puede escribir un cuento hasta que se sienta a escribir el cuento. Es decir, es un arte complicado por la brevedad, por lo que hay que contar y la manera en que hay que contar. Vos decidiste empezar por el cuento y te definís como una cuentista. ¿Qué fue lo que te atrapó de este género que te gusta tanto? Creo que cuando tenía unos 20 años tuve un gran clic con Carver, leyendo a Carver, que también llegó a mí como de manera un poco misteriosa, así yo compraba a veces libros que, pues, de Alfaguara, de estos, editorial, digamos, tiene una que se llama Compactos de Anagrama, y compraba así como cosas al azar para leer, y entre esos llegué a un libro que era de qué hablamos cuando hablamos de amor, y en ese libro me impactó mucho entender que un cuento era tensión. Eso fue lo que a mí me llamó la atención. Digamos, entender que un cuento era justamente esta forma de articular la escena para generar una altísima tensión, porque era algo que había intuido en vida. Es decir, a veces uno está en lugares, en espacios, y uno siente, uy, acá se corta, ¿no? Eso que dicen como que se corta con tijera el aire, ¿no? La atmósfera, ¿no? Y entonces trasladar eso a una experiencia literaria a mí me parecía fascinante. Es decir, entender que esa escena la podía uno volver literatura solamente entendiendo cómo pensar. Esa fue la primera aproximación que tuve al cuento, más allá de que sí había otros intentos, pero esa es la que me recuerdo con mayor nitidez. Además de Raymond Carver, ¿hubo algún otro cuentista, alguna otra cuentista que te marcara así profundamente? Cuando era más pequeña me gustaba mucho Horacio Quiroga, su obra más importante está focalizada en Misiones, ¿no? Entonces Horacio Quiroga también fue un cuentista que me impactó mucho, después vinieron todos los sureños de Estados Unidos, las sureñas, que otros autores y autoras, Munro en algún momento también, bueno, Flannery O'Connor, Eudora Welty. Hay uno que no lo volví a leer, pero en su momento lo leí mucho, que era Erskine Cadwell. Y ese también me había gustado en su momento, hace 1000 años. Y bueno, y después uno puede empezar a desglosar un montón de autores, pero ya ahora, en este momento, no los tengo tan presentes. Pero bueno, así uno va como abriendo paso y unos te llevan a otros, ¿no? Es como esa especie de rizoma familiar que uno tiene con los cuentos. Carla, ¿todavía seguís escribiendo de madrugada y teniendo hasta 15 versiones de los cuentos como contaste en su momento que hiciste con La piel no miente? No estoy en este momento levantándome para escribir y eso me da bastante culpa, pero pronto lo haré. Cuando lo haga, probablemente utilice esa estrategia de levantarme temprano y escribir. Hace poco un tallerista que pasó por el taller y ahora, digamos, estuvo en este proyecto que tiene Samantha Schweblin de como un retiro, ¿no? De escritura. Y una de las cosas que decía Samantha y que me quedó como impregnado ahí en esa área es esta idea de que somos un cuerpo que escribe, le decía ella a los talleristas, ¿no? Somos un cuerpo que escribe y hay que habituar al cuerpo a la escritura. Y me quedó mucho eso porque hay una parte que siempre está como lidiando con la pereza y entonces tratar como de saltar esas excusas internas es lo más a veces difícil de la escritura. Porque bueno, ya una vez que uno se levanta y se sienta frente a la computadora, algo pasa, ¿no? Pero lograr llegar el cuerpo haga ese tránsito y se siente frente a la compu es a veces complejo, pero sí, cuando entro en periodos de trabajo lo hago así, me funciona más la madrugada que la noche. Yo, para serte franca, en la madrugada sería incapaz de que me salga una sola buena idea. Pero más allá de eso, me encanta eso que remarcas de que el cuerpo tiene que habituarse a la escritura, porque a veces quienes leemos tenemos la noción de que los escritores son seres dotados de una inspiración casi que mítica y que solamente cuando llega esa inspiración es que pueden escribir. O sea, la escritura tiene que ver con la disciplina, ese hábito, esa disciplina,
es como un corredor de maratón, o sea, que se tiene que preparar y que tiene que saber cómo es que funciona. O sea, hay algo en esa calibración de interior con la creación que pasa por un lugar disciplinante, que no se puede escribir, digamos, cuando llega la inspiración, ¿no? O sea, que eso es una fantasía un poco, digamos, que hay que empezar a demoler cuando las personas la traen en los talleres, como que empezar como a bajar esa idea, a aterrizarla, porque no es funcional, no es funcional al trabajo menos gracioso de la escritura, que es sentarse, yo hago otro N frente a la computadora en los días malos y en los días buenos. Carla, y hablando de eso, de obligarse a encontrar espacios para la creación, ¿cuándo fue que empezaste a obligarte a escribir poesía, a escribir novela? ¿Cómo fue ese proceso de meterte también en esos campos que, aunque no te gustan tanto como el cuento, pues también son importantes en tu obra? Pues a la poesía, tengo un par de libros de poesía que fueron prácticamente crisis que aparecieron y entonces de ahí surgieron esos poemas. Fue así de puntual. Con la novela también fue como algo bastante puntual, que es esta novela que se desarrolla en el 2006 con la campaña de Herty Levites, que está vinculada a una experiencia personal que obviamente... Hoy justo hablé con Luis Chávez por otros temas y decía él que él tenía un concepto que es la falsa ficción y me encantó porque creo que un poquito esa novela está enmarcada como en esa categoría que tiene Luis. Entonces, creo que por ahí apareció la necesidad de trabajar esa novela, pero bueno, después de esa oportunidad no volví a tener como la necesidad de escribir novela, así que fue por el momento mi única experiencia. Bueno, fue tu única experiencia y ganadora nada más y nada menos que el premio Aquileo J. Echeverría de novela en el 2018. Quisiera que hiciéramos una retrospectiva justamente sobre esa novela Mierda. Hace casi 20 años es que se gesta, digamos, como con todo este tema de la campaña presidencial de Herty Levites en Nicaragua. Ya nos estabas contando un poco de cómo nace esta novela de una experiencia tuya, donde participaste en esta campaña presidencial, pero lo que te quiero preguntar es, ¿cómo fue ese tránsito de esa vivencia real a la ficción? ¿Cuándo fue que dijiste esto se puede convertir en una novela? Pero donde creo yo que el corazón de esa novela no está en la historia precisamente de Herty Levite, sino en los dos personajes, en la pareja con la que cuentas la novela. A medida que fui viviendo en Nicaragua, pues un montón de cosas que pasaban, esta idea que en Nicaragua los chanchos vuelan, me parecía todo profundamente literario. Y entonces había una sensación de que esto que me está pasando necesito que quede registrado de alguna forma. Entonces, digamos, desde que pasa la experiencia de la campaña en sí hasta que sale la novela pasaron como unos 10 años porque sí me costó mucho ese trasvase de lo personal, de la memoria como tal, a la ficción, en el sentido de que siempre empiezo diciendo que cuando me hacen esa pregunta con respecto a que empezó siendo, digamos, una producción de Hollywood con un montón de actores, un montón de extras, un montón de cosas, y terminó siendo una película independiente, ¿no? En el sentido de que al final fui sacando cosas, sacando personajes, sacando escenarios, o sea, y terminó en lo mínimo que podía tener para lograr justamente esa sensación de que la novela quedara como telón de fondo, que era algo que al inicio estaba demasiado encima. Perdón, la novela no, la elección política, Herty y toda la campaña. Al final termina como, digamos, como difuminada al fondo y eso me costó trabajo llegar a ese lugar. Volvamos un momentito a la poesía y algo que estabas diciendo, y quería preguntarte si la poesía para vos es siempre, digamos, un espacio para la crisis o también es un espacio de juego, de descubrimiento. ¿Cómo es esta relación tuya con la poesía? Me gustaría que no fuera un espacio solamente en la crisis, porque hay poesías, poetas, mejor dicho, que tienen esa capacidad aguda, calmada, de entrarle a la poesía de manera como más cotidiana, ¿no? Entonces, eso me genera siempre admiración. Poetas que pueden entrarle de manera pausada, quizás hasta un poco sosegada, al acto creativo y, digamos, de escribir cosas pues que no estén en esos picos de crisis vitales o de sensación limítrofe, vertiginosa. Después de ese libro, de ese primer libro que escribí, quería como sentarme a seguir escribiendo,
y de verdad, o sea, todo lo que escribía era una porquería. Pues también el librillo ese que escribí tampoco era la gran cosa, pero digamos, por lo menos tenía como cierta, cierta energía que después no apareció más. Entonces, sí, me parece que la poesía es algo que quema, ¿no? Y que de alguna forma necesita de esa, no, no sé ni cómo llamarlo. O sea, habría que entrevistar a algún poeta pura raza y que lo escriba mejor que yo. Estás hablando ahorita de que en algún momento dijiste, ah, esto que estoy escribiendo es pura porquería. ¿Cómo se desarrolla eso para no engolosinarse, para no enamorarse de todo lo que se escribe y saber detectar cuando se está escribiendo paja, porquería? Bueno, en principio la lectura, leer mucho, creo que empieza como a agudizar el criterio, o sea, en la medida que lees de manera como crítica y tratando de entender que, y reiterada, o sea, porque digamos muchas veces la buena lectura como la buena escritura pasa por leer varias veces lo mismo para entender. Y lo otro también tiene que ver con tomar distancia del nombre, tomar distancia del símbolo que es uno para uno mismo. Creo que en la medida de que vayas apagando esa idea de la autora, de todo de esto que uno siente, ¿cuál era la escritora que decía, escribo algo y al segundo es vanidad, ¿no? Creo que era Clarice Lispector, no, no recuerdo si era ella, pero decía, o sea, escribo y al segundo que tomo conciencia de escritura ya estoy en la vanidad. Es así de corta esa distancia, que rápidamente estás, ¿no? Como, ay, vean lo que escribí, ¿no? Está sacando plumaje, ¿no? Entonces es como tratar de entender de qué de esos que estás escribiendo realmente es valioso y qué es lustre. Carla, hay otra faceta tuya de la que no hemos hablado y que es una faceta muy linda y muy generosa, que es enseñarle a otros el oficio de escribir. Sos facilitadora de talleres literarios desde hace mucho tiempo. ¿Cómo combinas esa faceta con la parte íntima de la escritura y con la parte de compartir con otras personas tu conocimiento para que también se puedan convertir en escritores, en escritoras? Ahí yo creo que ahí sí la publicidad ha tenido una gran influencia en mí, porque yo hace 10 años que doy talleres, pero yo hace 25 años que trabajo vinculada a la creación y que trabajo, digamos, guiando personas que de alguna forma necesitaban, digamos, tenían que sacar ideas para hacer un anuncio de champú, para hacer un anuncio de tortirrica, y esa vinculación a la creatividad, en ese caso, pues en el ámbito de la publicidad, va forjando una manera de tratar de que esa persona se acerque más a sí misma, ¿no? Al final uno trabaja como de puente para que esa persona se acerque a eso de sí que aún no conoce o no ha visto. Es como decirle, mira, acá hay algo tuyo, y lo haces de forma continua o esto, o sea, para lo bueno, para lo malo, o sea, como de servir como de espejo. Siempre me ha encantado, me gusta mucho la creación, me gusta mucho qué es lo qué es lo que hay en eso, que se juega una persona en eso. De toda esta experiencia, además de una década facilitando talleres, ¿hay anécdotas? ¿Hay alguna experiencia que te haya marcado? Hay muchas anécdotas, muchas experiencias, buenas, malas, en el sentido de que es muy bonito cuando ya el grupo se sostiene, cuando uno está dando un taller y ya sentís que el mismo grupo genera red. Eso me parece muy mágico porque sirve, ¿no? de sostén para la creación, sirve como de lugar seguro para las personas que están ahí tratando de generar también su voz, su identidad a través de sus cuentos, de sus ficciones. Y también, por otro lado, a veces es complicado porque de repente entra alguien que está, digamos, queriendo acaparar micrófono, se pasea un poco en la lógica grupal, entonces hay también que ver cómo de a poquito se le va haciendo para que dé lugar, ¿no? Entonces a veces eso tiene cierta complejidad encontrar la energía grupal. O sea, creo que eso es un trabajo que una vez que se encuentra es muy bonito. ¿Y ahí qué papel jugás vos como facilitadora? Porque digo, también a veces puede ser la experiencia de que el facilitador diga, ah, todo está muy bonito, o todo está muy feo, o todo es sobre yo.
¿Cómo haces para balancear tu participación como figura central, ¿verdad? En los talleres. Vos lo has vivido porque has sido partícipe de mis talleres. Yo tengo dentro del taller un diseño para que mi voz no contamine, no sea la voz que más se escucha, que al final el autor, la autora se lleve a su casa criterios para tomar decisiones, ¿no? Desde un trabajo, de decir, bueno, a ver, leí esto, me han dado estas devoluciones, ¿cuáles de estas devoluciones realmente me interesan? Y que tenga ese espacio para tomar decisiones y no sea simplemente mirá, agarrá esto y reescribilo todo y se vaya abrumado porque al final tiene la sensación de que llegó y le destazaron el cuento, ¿no? O el capítulo de novela que llevó. Entonces es encontrar ese equilibrio, pero sobre todo que no se pierda la autonomía autoral. Y también que la persona vaya entendiendo las fases de su propio proceso, eso también es importante. Entender que hay una parte que tiene que ver como con llevar adelante una gran arquitectura y después puede dedicarse en los detalles, porque eso ordena. Hay una parte que tiene que ver con que el autor se ordene, porque una vez que eso sucede también, o sea, siento que el taller no debería ser un lugar de permanencia eterna. Hay un momento en donde también los autores, de alguna forma, deberían sentir que ya encontraron lo que buscaron y seguir camino. Sí, qué gratificante eso, ¿verdad? De cuando ya hay terminado un proceso y de ese proceso sale una obra, sale un camino, sale la persona llena de aprendizajes para continuar por su propia cuenta. A mí me gusta sentir que en el taller salen escritores y la idea es que el escritor, digamos, se vuelva un árbol gigantesco, ¿no? O sea, así lo veo. Qué bonita forma de contar lo que haces y también qué generosa. Y yo sí tengo que reconocer que para mí es una fortuna poder ser parte de uno de esos espacios de tus talleres y tener a los compañeros y a las compañeras que tengo. Antes de terminar, hay una pregunta que se me está quedando por ahí en el tintero y es, ¿quién o quiénes te están influyendo ahora en la lectura? ¿A quiénes estás leyendo? Bueno, no sé si fue una influencia, pero fue un libro que me relajó. Últimamente leí La Uruguaya de Pedro Mairal y fue un bonito libro porque fue como leer a alguien contemporáneo, es decir, a un noventero. Entonces tenía muchos códigos de mi época en Buenos Aires, en joven, aunque hay, digamos, eso es otro casi cincuentón. Me conecté con un montón de referencias que hace y que dice y, digamos, fue como un viaje en el tiempo. Tengo ahí para leer otro libro de Alexevich, de crónica que quiero leer, que hay ahí que lo tengo pendiente. Ay, tengo tantas cosas por leer que en este momento no sé, pero digamos, sí tengo mucho que leer. Uf, te entiendo perfecto porque yo también tengo una gran lista de cosas que quiero leer y lo que me falta es tiempo. Tiempo, que es lo que justamente ahorita se nos está terminando también en esta conversación. Y yo nada más tengo que agradecerte, Carla, por toda tu sinceridad, por tus anécdotas, por todas las cosas que nos has permitido conocer de vos hoy y sobre todo por tus consejos tan oportunos y tan importantes para todas las personas que sentimos la necesidad de escribir y de contar el mundo a nuestro alrededor. Así que muchísimas gracias. Gracias a vos, Hazel. Y gracias a ustedes también por escucharnos. Recuerden seguirnos en su plataforma de podcast favorita y dejarnos sus impresiones en Spotify e Instagram. Esto fue Hablemos de Libros, ¿qué más? En esta edición especial con escritoras y escritores de Costa Rica. Y como siempre les digo, nunca dejen de leer. Hasta la próxima. Hablemos de libros. ¿Qué más? Music by Alge. Test demo from YouTube Library.